¿Qué tal? Bienvenidos a Índice Económico. Muy buenas noches. Soy Darío Celis y saludo como todos los miércoles a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, Darío. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches y sin mayor preámbulo, comenzamos. Se adecuó la metodología para determinar el estímulo semanal al impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a gasolinas y diésel, bajo el nuevo entorno de flexibilización de sus mercados en 2017 y su extensión a 2018. El peso mexicano mostró este miércoles movimientos erráticos luego de que el crecimiento económico de los Estados Unidos en el tercer trimestre fue revisado al alza, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la discusión del plan fiscal en el Congreso estadounidense. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, publicó el programa de las frecuencias del espectro que se asignarán a la industria de telecomunicaciones y radiodifusión en 2018. Y precisamente hoy se dio a conocer que se revisó la economía estadounidense a 3.3% en el tercer trimestre del año, quedando como el más alto registrado desde 2014. El crecimiento se debió, dijo el Departamento de Comercio, al aumento de inversión. Prácticamente luego de 3 años de grandes ventas, a todo lo que da, la industria automotriz empieza a resentir los efectos de la crisis en el consumo y empiezan a declinar la venta de autos nuevos. La industria automotriz presenció en este cierre de año un retroceso en sus ventas de doble dígito, después de casi 2 décadas con tendencia a la alta. En septiembre de este año, sufrió una caída en ventas de 11.6%, la mayor caída desde noviembre del 2009, año de la peor crisis en la industria automotriz. A decir de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, este decremento en ventas no afecta el acumulado a la alza, ni se puede afirmar que la industria está en crisis. No obstante, el impacto para este año será de 1.6 millones de unidades que se dejarán de vender. En caso de que se diluya el Telecán, los aranceles en materia automotriz serían del 2.5% para los 3 países en relación comercial. Esto de acuerdo con las reglas de la OMC, a las que están sujetos tanto México como Estados Unidos. La industria automotriz es uno de los pilares de la economía, sin embargo comenzó un desacelere. Esto no le preocupa al presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, a Guillermo Prieto, y por ello nos da muchísimo gusto de tenerlo el día de hoy aquí en Índice Económico. Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, María Elena. Muy buenas noches, ¿Cómo Darío. estás, Guillermo? Muy bien, Buenas muchas noches. gracias. Oye, la industria invitación. automotriz, ¿cómo se está comportando? Uno de los pilares de la economía y parece que comenzó un descenso, que no te preocupa. Así es. Bueno, yo creo que es importante poner un poco en contexto el tamaño de la industria. Después de la industria agropecuaria, yo creo que es la segunda industria más importante que tenemos en el país. Representa alrededor del 3% del Producto Interno Bruto y alrededor del 18% del PIB manufacturero. Sin duda es el sector que genera más divisas en el país, alrededor de 62,000 millones de dólares, pues por supuesto mucho más que el turismo y mucho más que las remesas, no digamos el petróleo, que hoy ya pues tiene números negativos. Pero esos 62,000 millones de dólares pues es un dato muy significativo en función de las variables macroeconómicas del país. Pues ha venido a ser pues una industria no solamente de México, sino se ha convertido ya en una industria regional completamente integrada con Estados Unidos fundamentalmente. Ya hoy somos el 4º exportador a nivel mundial y el 7º productor de automóviles, y somos el 5º exportador de autopartes a nivel mundial. Este tren de crecimiento, Guillermo, no se puede interrumpir con la incertidumbre del futuro del Tratado de Libre Comercio, en donde el sector automotriz pues es puntal. Sí, el tema del tratado, pues por supuesto que es un tema en donde la industria ha estado muy pendiente, ha estado por parte del sector privado pues muy en las mesas de negociación, en los cuartos de al lado. El secretario de Economía ha estado muy pendiente en ese sentido. Y yo creo que la importancia que tiene el comercio y además los datos duros en relación a el tema de
el movimiento de mercancías en el sector automotriz entre los tres países pues es muy grande. Yo te diría que un automóvil que sale ya a exportarse por parte de México a los Estados Unidos, pues tiene un componente de piezas de los Estados Unidos de alrededor del 40%, y de esos 3.600.000 unidades que esperamos cerrar este año, alrededor del 80% van a Estados Unidos y un 10% más a Canadá. O sea que estos dos mercados son los principales mercados de exportación del país. Pues México ha sido, la verdad, muy cuidadoso, muy prudente, no se han hecho especulaciones, ya se pusieron sobre la mesa algunos temas, fundamentalmente el contenido y las reglas de origen, que en el tratado actual son del 62.5, y que Estados Unidos al final de las negociaciones puso una cifra del 85%. Que son totalmente intransitables. Pues son totalmente intransitables y además sería muy difícil de cumplir, además de que están pidiendo un 50% de contenido nacional de los Estados Unidos. Pero han tenido pláticas con los homólogos de Estados Unidos, tanto de Estados Unidos como de Canadá, para, pues, independientemente de lo que está pasando con el Tratado de Libre Comercio, se sigan todas las inversiones. Ya no hemos visto salir ninguna inversión por lo pronto. No, sin duda. Y yo te diría que ha sido a través de la MIA, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, pues ellos son quienes representan a las plantas, quienes han estado más metidos en todo este proceso y han sido pues muy cuidadosos. Se ha hecho una tarea, yo creo que muy importante. Yo te diría que no nos cabe la menor duda que el mejor equipo negociador lo trae México y que, bueno, pues México ha manifestado claramente que seguirá en el tratado y que el tratado ha dado pues grandes beneficios. Al inicio del tratado, México pues producía alrededor del 7% de lo que se producía en la región y ahorita produce el 20%. Entonces, pues muchas piezas, inclusive de los automóviles, llegan a cruzar entre 7 y 8 veces la frontera. Entonces, yo creo que es un tema en el que tenemos que ser muy pacientes, muy tranquilos, negociar muy bien con la cabeza fría, y todos esperamos que esto en este sector deba de salir bien. Guillermo, pero al final del día pues es una negociación y habrá que ser muy prudentes. Mercado interno. Acaban de reportar cifras a octubre, una disminución de 10.2%, que viene siendo ya pues una tercera racha a la baja, según entiendo, en lo que están reportando. Así es. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la declinación en la venta de automóviles nuevos en el mercado mexicano? Y el mercado interno ha estado creciendo en los últimos años, yo te diría, en los últimos 6 años a doble dígito. Inclusive en los últimos 2 años creció al 18% y al 19%. Y andábamos en niveles de ventas de pues alrededor de 1 millón de vehículos, y el año pasado se cerraron con 1.603.000 unidades. Y efectivamente, como comentas, el mercado, con las condiciones en que arrancó el año de mucha incertidumbre, pues a raíz de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, empezamos a identificar, y ya van alrededor de 5 meses los que traemos algún porcentaje negativo. Sí, lo que reportamos ahora en octubre es una caída del 10.5%. Al final del día, en el acumulado, llevamos vendidos 1.230.000 unidades, comparadas con 1.256.000 que se vendieron en enero-octubre del 2016. O sea que vamos 26.000 unidades abajo, que es un 2.1%. O sea que el mercado no es que esté en un proceso de una franca caída o en una recesión, sino que dados los crecimientos de doble dígitos tan importantes, se dieron 2 factores: un incremento de precios en los coches y un incremento en el índice de precios al consumidor, lo cual, por un lado, reduce el poder adquisitivo de la gente, y segundo, que eso está muy vinculado a la venta de los automóviles. Y segundo, el incremento en el precio de los coches pues detuvo también un poco lo atractivo que venían siendo los coches los últimos 2 años. Pero bajo estas... Faltó también un elemento en esta ecuación: las tasas de interés. Las tasas de interés, ya tenemos tasas de interés. Altísimas. Bueno, en diciembre, está prácticamente hace un año, diciembre del 2019,
2016 teníamos una tasa de 5.75%. Así y es. ahorita ya tenemos tasas del 7%. No, sin duda. Es más, desde que el Banco Central empezó a elevar las tasas, las ha elevado en 10 ocasiones. Y yo creo que ese ha sido un elemento que por un lado se ha traducido en una reducción en los márgenes de los distribuidores, porque los distribuidores ya no es como antes. Antes financiaban sus inventarios propios con recursos propios y hoy los financian con pues esquemas de financiamiento de financieras de las marcas o de los propios bancos en función de la TIE. Entonces, si la TIE prácticamente ha tenido en estos últimos periodos un incremento de cerca del 400%, pues eso les ha impactado en sus márgenes. Ahora, el tema que tú comentas, y ahí son dos aspectos importantes. Uno es el financiamiento. Hace 5 años se financiaban el 48% de los coches y hoy se financian cerca del 70%. Oye, Guillermo, estamos por terminar y concluir esta entrevista, pero nos gustaría que nos pudieras decir, entonces, 2018, bajo estas condiciones que se están viendo, tasa de interés, pues obviamente alta en financiamiento, cierre de fin de año, bueno, cierre de año, pero bueno, pues estamos en sección, pues concluyendo pues el sexenio, ¿no? Y vienen elecciones, la cuarta ronda del Telecán. 2018, brevemente, ¿cómo lo visualizas? Sí, bueno, nosotros esperamos cerrar este año más o menos entre 1.550.000 a 1.570.000 unidades. Y con todos esos elementos que señalas, esperamos superar nuevamente el 1.600.000 el próximo año. Pero dos elementos importantes. Tenemos que seguir trabajando en que el financiamiento crezca y el otro gran cáncer que ustedes conocen muy bien es la importación de los vehículos usados por la frontera de los Estados Unidos, que de representar cerca del 138% de las ventas de automóviles, hoy representa solamente el 7.7%. O sea que hemos contenido la entrada de automóviles ilegales por la frontera, que venía desplazando sin duda el tema del mercado interno, y eso, en la medida que eso se mantenga, el financiamiento siga creciendo y las autoridades sigamos trabajando de manera conjunta en contener esa importación de vehículos chatarra y ser el traspatio de Estados Unidos, el mercado interno tenderá a ir subiendo gradualmente a ese potencial que hemos estimado que en los próximos 5 años pudiera llegar a cerca de 2 millones de unidades. Pues muchísimas gracias, Guillermo Prieto, por estar esta noche aquí en Índice Económico. No, al contrario, muchas gracias, María Elena. Darío, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena Vega. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Índice Económico. Recuerda, lo esperamos el próximo miércoles 10:15 de la noche por ADN 40. Gracias y muy buenas noches.